Hola amigas y amigos de la ciudadanía, bienvenidos a este su espacio informativo de México Unido. Muchísimas son las cosas que han pasado en el país en la última semana y no podemos mantenernos extraídos de lo que está pasando. No son cosas agradables, estamos al final de un sexenio y López Obrador nos está dejando no una papa caliente, una papa ardiendo a punto de explotar. Es por eso que más que nunca tenemos que informarnos, tenemos que saber qué está pasando para saber qué rumbo tomar, pero sobre todo cómo sumarnos a las diferentes luchas que están surgiendo alrededor del país. Pues si les parece, comenzamos. México pagará muy caro la venganza judicial de López Obrador. El mundo del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene espacio para las sutilezas, tecnicismos legales o búsqueda de consensos. Lo que rige son los odios y los resentimientos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de México tienen sobre sus escritorios una oferta candente que equivale en efecto a esto. Renuncien en las próximas semanas y podrán conservar sus pensiones. ¿Qué tal la oferta? O arriésguense a competir en una elección el próximo año en la que muy probablemente perderán sus beneficios. Si bien esta medida podría parecer una forma de democratizar el poder judicial, sus consecuencias pueden ser perjudiciales para el Estado de Derecho y la impartición de justicia. Las consecuencias como la pérdida de la independencia judicial, ya que una de las principales preocupaciones es la elección popular que podría comprometer la independencia de los jueces y magistrados. Por otro lado, también lo que ya decíamos, la politización de la justicia, pues la elección popular podría llevar a una mayor politización de esta justicia y los candidatos a jueces y magistrados podrían buscar el apoyo no solo de partidos políticos, sino también de grupos de interés como podrían ser criminales y narcos. Esto podría influir en sus decisiones y socavar la confianza en el sistema judicial y sobre todo a las y los ciudadanos nos dejarían en total indefensión. Por otro lado, algo que es muy probable que pase es la falta de conocimiento técnico. No todos los ciudadanos están capacitados para evaluar las competencias técnicas de los candidatos a jueces y magistrados. La elección popular podría favorecer a candidatos con menor capacidad y comunicación, pero sobre todo, esto sí, con mayor popularidad y con mayor dinero. Necesariamente no llegarían los más preparados jurídicamente. Por otro lado, esto representa una inestabilidad en el Poder Judicial, ya que la elección popular puede generar una mayor rotación de jueces y magistrados, pues estos estarían sujetos a los ciclos electorales. Esto podría dificultar muchísimo la construcción de una carrera judicial estable y profesional. Y algo de lo que no se ha hablado es de dónde va a salir el dinero para organizar esta magna jornada electoral. No se tiene contemplada en el presupuesto y muy probablemente se descobije otra área para poder cubrir con este capricho. Y algo que también es gravísimo y que hay que señalar es el mayor riesgo de corrupción. La elección popular puede aumentar el riesgo de corrupción, pues los candidatos pueden verse tentados a ofrecer favores a cambio de votos. Mucho cuidado con lo que están tratando de implementar en nuestro país. Con lemas como no a la reforma y no están solos, se han agudizado en todo el país las manifestaciones para defender al Poder Judicial tras varios días de paro de trabajadores, jueces y magistrados de este organismo. Cientos de miles de jóvenes y diversas universidades de estados de la República se han sumado a la protesta en defensa de su país ante la destrucción del Poder Judicial. Estas protestas convocadas por diversos sectores de la sociedad, incluyendo jueces, abogados y estudiantes, y también ciudadanos en general, buscan expresar su preocupación ante la propuesta de reforma que argumentan podrían socavar la autonomía del Poder Judicial y poner en riesgo la impartición de justicia integral. Y además nuestra democracia y la república como la conocemos, dejando todo el poder
en un solo hombre. Los manifestantes argumentan que las reformas propuestas podrían politizar al Poder Judicial, sometiéndolo a la influencia del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esto, a su vez, podría llevar a una justicia parcializada y a la vulneración de los derechos fundamentales. Los participantes en estas manifestaciones consideran que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que su debilitamiento podría tener consecuencias negativas para la democracia y el desarrollo del país. Las manifestaciones en defensa del Poder Judicial en México reflejan una profunda preocupación por la preservación de un sistema judicial independiente e imparcial. El desenlace de este debate tendrá un impacto significativo en el futuro de la democracia mexicana y en la protección de los derechos de las y los ciudadanos. Los manifestantes enfatizan la necesidad de que el Poder Judicial sea un contrapeso y los otros poderes del Estado que puedan tomar decisiones sin injerencias políticas. Se teme sobre el riesgo de la politización de la justicia, ya que las reformas propuestas pueden llevar a la selección de jueces basados en criterios políticos en lugar de méritos profesionales, lo que podría socavar la confianza en el sistema judicial. Los manifestantes argumentan que la imparcialidad judicial es esencial para proteger todos nuestros derechos, generar incertidumbre jurídica para la inversión y además resolver los conflictos entre las partes de manera justa y equitativa. Claro que no estoy de acuerdo, así como que no estoy de acuerdo que mañana tu neurólogo, tu cardiólogo, tu traumatólogo lo elijas por voto popular. Necesitas un juez o un magistrado preparado para que defienda jurídicamente en función de la Constitución. Pues mira, ya sea por tómbola o por elección popular, vamos a abrir la puerta a que los diferentes personas con intereses, ya sea políticos o criminales, puedan llegar a esos lugares de... De ninguna manera. Nosotros somos de carrera judicial. Hace 30 años fuimos convocados por el Estado mexicano a posesionar a México al nivel de los tribunales constitucionales europeos y fuimos convocados oficiales, secretarios, intendentes y todos los que estábamos entonces estudiando, y en ese nivel lo tenemos a nivel internacional. Estamos apoyando. Yo estoy aquí, tengo 83 años y estoy aquí apoyando por el futuro de mis hijos, de mis nietos y por el futuro de este querido país que es México. Muchísimas gracias. Ya lo dijimos, la falta de preparación también es corrupción. Y los estudiantes de México queremos preservar un país que ha recorrido la historia de una construcción de libertad, de seguridad y de valor para alzar la voz. No nos olvidemos, compañeros, que nuestra democracia mexicana es joven, pero somos más los jóvenes que queremos prolongar su existencia, por nuestros antepasados, por nuestros futuros descendientes, pero sobre todo por nuestra existencia del presente, por nuestra raza, hablará el espíritu. Compañeras y compañeros, saludamos a todas las universidades presentes. No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Hablar de la democracia no es sencillo, pero la democracia es el poder del pueblo. México, a través de su ciudadanía y a través de los estudiantes que hoy alzamos la voz, exigimos que realmente se haga valer la voz de las y los mexicanos. Esta marcha no solo es de estudiantes, sino que es de todas aquellas personas que decían alzar la voz en contra de esta reforma judicial, en contra de esta violación a la autonomía y en contra de esta violación a la división de poderes. La Constitución nos dice que la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Yo les pregunto, ¿realmente mejora la economía si se viola el TEMEC? ¿Realmente mejora la economía si se aleja la inversión extranjera? Queremos mejorar el tema social, dándole el poder de impartir justicia a jueces que sean parciales. ¿Se le deban algo a algún poder fáctico? ¿Qué
queremos mejorar el tema cultural. Si el día de mañana, en lugar de estudiar, vamos a enfocarnos en ser populares. La democracia no solo es una forma de gobierno, es una forma de vivir. Y no queremos jueces electos por voto popular. Queremos que lleguen los más y las más preparadas. El narcotraficante mexicano Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador sanguinario de la banda criminal Los Zetas, salió este viernes de la cárcel de Estados Unidos y pasó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cárdenas Guillén fue puesto en libertad 21 años después de ser detenido y 17 años después de haber sido extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de droga, lavado de dinero y extorsión a agentes federales estadounidenses. La liberación de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, ha generado un gran revuelo tanto en México como en Estados Unidos. Este evento marca un capítulo importante en la historia del narcotráfico en México y plantea diversas interrogantes sobre las implicaciones que tendrá a largo y a corto plazo. Pero ¿por qué es importante esta liberación? Cárdenas Guillén fue uno de los capos más poderosos y violentos de México, responsable de la expansión del Cártel del Golfo y de la creación de los Zetas, una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país. Su liberación puede configurar el mapa del crimen organizado en México, generando posibles alianzas, rivalidades y nuevos conflictos entre los distintos cárteles. La decisión de liberar a Cárdenas Guillén ha generado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas antidrogas y la justicia penal en ambos países. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la liberación? Pues la reactivación del Cártel del Golfo, ya que existe la posibilidad de que Cárdenas Guillén intente recuperar el control del Cártel del Golfo, lo que podría desencadenar una nueva ola de violencia en las regiones donde opera esta organización. También nuevas alianzas, porque el ex líder del cártel podría buscar alianzas con otros grupos criminales para fortalecer su posición y expandir sus operaciones. Y algo que ya se ve venir es la presión sobre el gobierno mexicano, pues la liberación de Cárdenas Guillén aumenta la presión sobre López Obrador y Claudia Sheinbaum para reforzar sus estrategias de seguridad y combatir al crimen organizado, lo que no han hecho en los últimos 6 años ante la complicidad que se ha visto con la estrategia de seguridad de abrazos no balazos, donde se les protege a estos personajes y dejan en total vulnerabilidad e indefensión a la población en general. Ustedes recordarán que durante todo el sexenio López Obrador presumió como gran mérito, cosa que no lo es, el superpeso mexicano. Pues adiós a ese superpeso mexicano. El fenómeno del superpeso en México, caracterizado por una apreciación significativa de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense, que ha sido un tema de gran discusión en los últimos meses, pues finalmente terminó. ¿Y por qué terminó? Por las reformas propuestas por el gobierno mexicano, como la reforma judicial, lo que creó un ambiente de incertidumbre que desalentó a los inversionistas y, por supuesto, debilitó al peso. También el ajuste de tasas de interés, pues el Banco de México decidió reducir su tasa de interés y esto ocasionó que seamos menos atractivos para la inversión en pesos y disminuyó la demanda por la moneda mexicana. ¿Y cuáles son las repercusiones que no nos las dicen en la mañanera de este cambio, de que el peso empiece a subir? Pues bien, el fin del superpeso tiene varias implicaciones. Primero que nada, mayor costo de las importaciones, pues con un peso más débil las importaciones se vuelven más caras, lo que puede generar presiones inflacionarias y afectar el costo de la vida de los consumidores. Todos los productos que están siendo ahorita afectados y por la inflación que estamos viviendo por el narcotráfico, ahora aumentenle que saldrá más caro porque se tendrán que pagar aranceles y se tendrá que pagar en dólares. Menor atractivo para los inversionistas también es otra de las consecuencias, ya que la depreciación del peso puede desalentar a los inversionistas extranjeros, lo que puede reducir el flujo de capital hacia México.
Algo que ya hemos dicho en ocasiones anteriores es la incertidumbre económica, pues la volatilidad del tipo de cambio genera pues esta falta de certeza en la economía y dificulta la toma de decisiones de las empresas y los consumidores. Vienen momentos muy, muy, muy oscuros para México. Esta semana se vivió en México algo que le podemos decir ridículo, por no utilizar adjetivos más fuertes. En palabras de Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos, dice que esto que hizo López Obrador con Estados Unidos de ponernos en pausa con nuestros mayores socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, es algo que no tiene precedente y que hace que Estados Unidos no nos tome en serio y que empiecen a ver a México como un país bananero. Y por otro lado, también algo que me llamó la atención de Héctor de Mauleón, que dijo que aunque López Obrador quiera alardear con que puso en pausa estas relaciones, pues Estados Unidos ya puso en pausa a López Obrador desde hace mucho tiempo y lo estamos viendo claramente. Un ejemplo más vigente es el que no se le avisa absolutamente nada del caso de Mayo Zambada. Pero regresemos a esta ridícula pausa diplomática que López Obrador decidió para enfriar las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Más que un reclamo y menos que una ruptura, López recurre a una figura sin asidero en la política exterior de México para evidenciar sus desacuerdos, sus berrinches, sus caprichos con Estados Unidos y Canadá. El término de relaciones en pausa no es un concepto diplomático formal y sus consecuencias no están claras. Aunque el mandatario lo utilizó antes con España, ustedes recordarán, sin que en términos prácticos se tradujera en impacto real en las relaciones bilaterales. Las negociaciones siguen, la gente sigue viajando, pero bueno, este señor hace su berrinche y rompe con nuestros vecinos. El presidente López anunció el martes pasado que las relaciones del gobierno mexicano con las embajadas de Estados Unidos y Canadá quedaban pausadas tras las críticas que funcionarios de ambos países hicieron a la reforma judicial propuesta por el mandatario. Ustedes saben que no le gusta que nadie lo critique y le diga que lo que está haciendo realmente va a tener repercusiones gravísimas y desastrosas para México. A falta de crítica aquí en México, y aunque los opositores levantamos la voz, varios de los sectores han levantado la voz, él puede ignorarnos a nosotros y dar un manotazo sobre la mesa, pero le da coraje que organismos, medios de comunicación, instituciones serias y muy bien reconocidas, también levanten la voz sobre las estupideces que está haciendo que lastiman tanto a México. Pues bien, el jueves pasado, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que la propuesta oficialista, que entre otras cosas implica que los jueces sean elegidos por voto popular, supondría un riesgo para la democracia mexicana y podría poner en peligro la relación comercial con Estados Unidos, incluyendo también el que quiere desaparecer los organismos autónomos. Esto es parte del TEMEC y él quiere desaparecer y aislarnos del mundo. Por su parte, Canadá manifestó una preocupación similar. En el caso de Estados Unidos, la situación es más delicada debido a la intensa relación bilateral entre ambos países y porque estas críticas llegan cuando la cooperación en temas de seguridad ya se ha visto deteriorada en el último mes por la polémica generada tras las detenciones de los dos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, quienes llegaron a Texas en un misterioso vuelo privado. Tras el cruce de declaraciones y mientras el embajador estadounidense intentaba suavizar el tono de las críticas, miembros republicanos y demócratas, o sea, que ahorita están compitiendo por la presidencia, pudieron ponerse de acuerdo y estos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de ambos partidos en el Senado estadounidense emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su profunda preocupación por la reforma y otras iniciativas de cambios constitucionales porque, en su opinión, podrían ser contrarios al TEMEC. Por su parte, y por supuesto que haciendo eco a lo que dice López, la presidenta electa de México, Sheinbaum, respaldó la pausa diplomática de López con nuestros aliados comerciales.
¿Qué podemos esperar de esta mujer, que es una copia y que no sabe más que hacer eco de lo que dice López Obrador ante las graves acciones que están poniendo al filo a nuestro querido país? Esta semana vimos el total de los descaros y la abyección, sin importar el riesgo país, es decir, tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral violaron la ley, la Constitución y le dieron una mayoría fraudulenta y no ganada en las urnas a Morena y sus aliados. Claro, por conflictos de intereses. Estos personajes no deberían de estar ahí. Muchos de sus familiares están en la nómina de Morena. Es así como una sobrerepresentación ficticia y fraudulenta se llevó a cabo esta semana para favorecer a Morena y que tenga la mayoría calificada y pueda hacer los cambios constitucionales que le dé la gana sin ni siquiera tener que negociar con la oposición, con justificaciones no pedidas y totalmente tergiversadas por parte de consejeros y magistrados del INE. Esta semana vimos la grave violación a la Constitución por quienes se supone deberían de defenderla. La trampa es el traslado que hace Morena de sus triunfos a sus aliados para así alcanzar la mayoría calificada, artificial y ficticia. Los votos emitidos en los pasados comicios para el Congreso no le dieron de ninguna manera la mayoría calificada en el Congreso al oficialismo. Pero eso no importa. Si el presidente dice que sí la tiene, y Luisa María Alcalde violando la ley porque ella no tiene la facultad para estar dando resultados y supuestos, bueno, pues si ellos lo dicen y salen a explicar y justificar, cantinfleando el atraco del siglo, sí la tienen. ¿Y qué? Así se las gastaron esta semana, tanto el INE, Morena, como el TRIFE, en una gran complicidad violatoria de toda la ley y la Constitución. Les voy a explicar de una manera muy sencilla. 97 millones son los que se encuentran en el padrón electoral, es decir, las personas que pueden votar. Estos padrones donde nosotros llegamos el día de la elección y ahí está nuestro nombre. 97 personas. Solamente fueron a votar el 61% de esos 97 millones. Y de ese 61%, ellos lograron el 37 millones, pero no lograron ni el 40% del total de los votantes. Y dicen que ellos son la mayoría y que son el pueblo y que la mayoría los quiere. 37% de los votantes. Eso no les da la mayoría. Estamos hablando que hay un 62% de mexicanas y mexicanos que no están con ellos, que no fueron a votar por ellos, y eso no les permite dar por sentado que pueden decidir sobre todas y todos y sobre todo eliminar a los que no piensan como ellos. De este tamaño es el atraco del siglo y el fraude que se avaló primero por los chicos de Guadalupe Tadei en el INE y luego en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que preside la magistrada Mónica Soto. Un brutal y evidente asalto a la democracia que da como resultado la desaparición de nuestra república, donde los responsables están a la vista. Definitivamente, volviendo al tema de esta sobrerepresentación y esta mayoría, se vislumbra un panorama muy oscuro y muy negro en este sexenio para las y los mexicanos. Sin embargo, somos más de un 60% que no está con Morena. Tenemos que organizarnos y empezar a subir el tono de la propuesta. Es por eso que me da mucho gusto que Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, hizo un llamado este miércoles para tomar el Congreso de la Unión e impedir la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En caso de que las reformas impulsadas por el gobierno federal, entre ellas la del Poder Judicial y la destrucción de los órganos independientes autónomos, sean aprobadas sin respetar el proceso parlamentario, dice Guadalupe, no podemos seguir actuando de manera pasiva ante las violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Así lo advirtió en un video difundido en redes sociales. El gobierno de Morena, de López Obrador, está dando pasos concretos, específicos, firmes, para cambiar a México, al México que hoy todos conocemos. Pero no para bien, sino para mal, para afianzar
su autoritarismo, para dar retroceso a una serie de avances que se habían logrado con la participación ciudadana durante décadas, y están instalando el país de un solo partido, de un solo poder. El país ya cambió, y para mal. Necesitamos buscar reorganizarnos. Estamos tristes, sí, molestos, sí, indignados, sí, y necesitamos conservar esta indignación para convertirla en organización. Por eso he dicho en otras ocasiones, hay que tener el corazón caliente, pero también hay que tener la cabeza fría para enfrentar a un poder muy poderoso. Y nuevamente, como se alertó, empezó ya la violencia en Sinaloa ante la disputa por el liderazgo de los cárteles. Pues bien, decenas de camiones y autobuses quemados fueron el resultado de enfrentamientos armados entre miembros del cártel de Sinaloa y elementos del ejército, narcobloqueos en las principales vías de acceso y carreteras, ya que la violencia que se desató este jueves en Culiacán, la capital de Sinaloa, en medio de las tensiones tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, nos muestran unas imágenes que despertaron los temores de que se viva un nuevo Culiacanazo. Así los episodios de caos y pánico, pero sobre todo de violencia que azotaron a la ciudad tras los dos intentos de captura de Ovidio Guzmán López, el otro hijo del capo, en 2019 y 2023. Las autoridades estatales y municipales hicieron un llamado a la población a conservar la calma y tras regresar a una tensa calma, no se dio información oficial si había muertos, lesionados ni detenidos. Pareciera que cuando algo pasa con Morena, no pasa nada. Relacionado a la captura de Zambada, también está el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y prominente figura política, Héctor Melesio Cuen, donde ha habido irregularidades en su investigación y que, según el mismo Mayo, fue asesinado en la misma reunión donde fue capturado. El silencio total de lo que está pasando, la falta de investigación, porque no han mandado a citar, a declarar al gobernador de Sinaloa, a Rocha Moya, a todos los forenses, a los peritos. ¿Dónde está la investigación de lo que pasó en Sinaloa? La posible complicidad del propio gobernador, que lo único que hicieron fue que renunciara la fiscal y no pasó nada. Se debe de llamar a la fiscal a que declare, se debe de llamar al gobernador. Queremos saber qué está pasando, pero totalmente omisas las autoridades de Sinaloa y también la FGR encabezada por Gertz Manero. A diferencia de Hugo Chávez, que abrazó la premisa de conquistar el amor del pueblo, Maduro asumió la tesis maquiavélica del temor. Aunque el 28 de julio quedó claro que la mayoría lo rechaza, él ofrece declaraciones delirantes como asegurar que Corina Machado y Elon Musk tienen un pacto con la iglesia satánica de Detroit. Los relatos de esta represión del gobierno siguen repitiéndose. Él se mantiene en el poder y ahora se inventó también todas estas teorías de conspiración para ver si a través del miedo logra simpatías, mientras mantiene en un gran apagón a las y los venezolanos y claro, él es la víctima y nuevamente busca a un culpable y dice que esto es parte de un complot. Pues bien, el propio Lula da Silva, presidente del Brasil, dice que él no va a reconocer su triunfo, ni tampoco el de la oposición hasta que se presenten las actas. Pues esta terrible situación para las y los venezolanos continúa ante un dictador que no piensa ceder el poder y una oposición que no se rinde. Seguiremos viendo a ver cómo se desenvuelve esta situación, pero todo nuestro apoyo a las y los venezolanos y nuestra solidaridad. Pues hemos llegado al final, no sin antes invitarlos a esta semana donde tendremos invitados para que nos puedan dar mucho más información y sobre todo
el que podamos conocer más a detalle qué es lo que está pasando en México y en otros lugares del mundo. El martes, no se lo pierdan, tendremos la presentación del libro de Sergio Negrete que se titula De AMLO a Sheinbaum. Muy interesante, lo pueden conseguir en Amazon para que el día de la exposición de nuestro queridísimo Sergio, martes a las 6 de la tarde, ustedes puedan hacer sus preguntas y sus comentarios en vivo. Muchísimas gracias y les deseamos una muy linda semana.